Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este tiempo, por esta reunión de jóvenes, por cada uno de los jóvenes que están aquí, por los que has de añadir, Señor, esta reunión para que puedan ser fortalecidos en ti, para que puedan recibir de ti, Señor, la instrucción, la enseñanza, la palabra, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de ellos, y sean jóvenes diferentes, con una generación diferente, con genes dentro de ellos diferentes, genes que vienen del cielo, con una renovación de su ADN, con una transformación en su espíritu, en su entendimiento, en su corazón, en sus pensamientos, Señor, a modo, Dios, de que ellos sean testimonio de una nueva generación, de una generación transformada, de una generación bendecida, de una generación que está dispuesta a hacer y a seguir, Señor, tus mandamientos, a modo, Señor, de vivir lo que en tu palabra está escrito, Señor, y que ellos puedan palpar, que ellos puedan vivir y recibir las promesas que están descritas en tu palabra para todos aquellos que decidan confiar en ti y seguir tus mandamientos. A ti la gloria, Señor, confiamos en ti, recibimos de ti, Señor, tu palabra, tu instrucción, tu verdad en el nombre de Cristo Jesús. Y que nadie, Señor, que ninguno de ellos se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno de ellos desanime o se desaliente, sino que puedan perseverar por medio de la fe en tu palabra, en tu enseñanza, en tu dirección, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. A ti la gloria, Señor. Aleluya. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra, lo que Dios tiene para ustedes en esta hora. Dios es fiel y Él nos ha bendecido. Así es que vamos a ver lo que Dios tiene para ustedes hoy. Hemos aprendido hace unos días atrás, aprendimos acerca de hablar inteligentemente. Y veíamos a David hablando con inteligencia, hablando con la verdad, hablando con lo que había en su corazón, hablando con lo que había en sus pensamientos, en sus convicciones, hablando del rey Saúl y guiando al pueblo a la victoria, venciendo a Goliat. Pero hay algo que encuentro en la palabra de Dios y que a veces los jóvenes no toman en cuenta, no consideran para vivir sus vidas correctamente, porque piensan, como cada generación que pasa sobre esta tierra, piensan que son la generación innovadora, transformadora, la generación que tiene las buenas ideas, la generación que va al día, que está actualizada, que son los más modernos, los más capaces, los más inteligentes, porque las generaciones que han pasado son generaciones anticuadas, generaciones viejas, generaciones que no pueden tener buenas ideas o que no han hecho nada. La verdad es que, aunque estos días son días de mucha tecnología y de mucha innovación tecnológica, hay algo que no cambia, hay algo que no es diferente entre generación y generación. Y hay algo que no cambia entre las generaciones y que hace verdaderamente la diferencia entre una generación y otra. Hay algo que tú podrás ver como la tecnología, como la ciencia, como las modas, las transformaciones de los ambientes y como incluso las nuevas construcciones de edificios y son más modernas y son más actuales, y pareciera que cada generación va cambiando y que cada generación se va haciendo diferente conforme van pasando los tiempos, pero hay realmente algo que diferencia a una generación de otra. Hay algo que diferencia a una generación de viejos, a una generación de adultos, a una generación de jóvenes y a una generación de niños. Hay algo que realmente lo diferencia. La Biblia dice, en el libro de Éxodo, no es el tema de hoy, pero nos va a servir como introducción. La Biblia dice en el libro de Éxodo, dando Dios los mandamientos a Moisés, le dice Dios a Moisés que no se hagan ídolos de nada que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Dios le dice a Moisés: porque yo soy tu Dios celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta 4 generaciones. Dice, de aquellos que me aborrecen. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación de aquellos que le aborrecen. Es decir, hay generaciones que aborrecen a Dios y hay generaciones que no aborrecen a Dios. Hay generaciones que deciden confiar en Dios y hay generaciones que no confían en Dios. Y esa diferencia que hay entre generación y generación, esa diferencia que hay entre una y otra, no está en cuán modernas son sus tecnologías, ni cuánta ciencia han descubierto, ni cuánta avance han tenido en la modernidad de sus eras y de sus tiempos, sino realmente cuánto confían en Dios. Eso es lo que verdaderamente hace una diferencia. Dios da en este mandamiento de no hacerse ídolos, es que es el primer mandamiento. No te hagas imágenes de lo que hay en los cielos y en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 4ª generación. Este mandamiento está hablando de cuánta confianza tú puedes tener en Dios. Si puedes ser una generación que confía en Dios o una generación que confía en ídolos. Y a lo mejor nosotros los cristianos decimos, no pastor, yo ya no confío en ningún ídolo. En mi casa no hay imágenes ni de la Virgen de la Macarena, ni de la Virgen ni de los santos del San Luis. Tampoco tenemos imágenes en nuestra casa. No estoy hablando de idolatría. La Biblia habla que ídolo es todo aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón. Y Dios nos advierte a nosotros y a las generaciones a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Dios advierte, no te hagas ningún ídolo. Y nosotros de repente nos hacemos ídolos. Ídolos como los personajes famosos, como las estrellas de los deportes o las estrellas de televisión. O nos hacemos ídolos e idolatramos. Y creemos, incluso hay cristianos que se hacen ídolos a cantantes cristianos, que se hacen ídolos a predicadores cristianos, que si no lo dice el predicador fulano no está bien, que si no lo dijo el cantante perengano no está bien. Y no tiene la culpa ni el predicador ni el cantante, sino nosotros que nos hacemos ídolos a esos personajes. Porque ellos tienen la unción, ellos tienen la capacidad, ellos tienen la revelación, tienen el don para cantar, para exaltar a Dios. Y nosotros los escuchamos y nos parece extraordinario lo que ellos hacen, pero nos los hacemos unos ídolos. Y ahí es cuando ya equivocamos, nuestra confianza la estamos poniendo en un ser humano, en un ídolo, en un personaje. Y eso daña nuestra vida en esta tierra. Porque podemos ser una generación que no tiene ídolos, podemos ser una generación que no tiene idolatría en su corazón, o podemos ser una generación contumaz y rebelde. Y eso lo vamos a ver hoy, vamos a aprenderlo hoy, vamos a escuchar lo que Dios dice. Creo que abrir, pero entonces vamos a aprender hoy lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra del Señor nos dice acerca de una generación, de cómo ser una generación diferente. Y vamos a basarnos al libro de los Salmos, al capítulo 28. Perdón, Salmos 78, no 28. Puede sacar su Biblia y leer en Salmos 78. Vamos a leer, el Salmo está algo extenso, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos que son importantes que leamos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Salmo 78, versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor así: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Miren esta generación, es una generación que conoce a Dios, que ama a Dios,
que alaba a Dios por todo lo que ha hecho, y no solamente lo alaba, lo adora, conoce a Dios y exalta a Dios, sino que comparte con la siguiente generación de esta gran bendición. Y tal pareciera que todo marcha muy bien. El salmista, el escritor de este salmo dice: esta es una nueva generación, escucha, pueblo, la ley de Dios. Y entonces esta generación escucha la ley de Dios, la guarda, la conoce, ve la gloria de Dios, ve el poder de Dios, ve las maravillas que Dios puede hacer y la comparte. Estas maravillas, esta alabanza, este gozo que hay en su corazón, la comparte o lo comparte con la siguiente generación. Y hasta ahí todo parece que marcha muy bien. Pero vea el versículo 5, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera. Y aquí habla de una siguiente generación. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Habla de las siguientes 2 generaciones. Y luego dice: a fin de que pongan a Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Si se dan cuenta, está hablando ahí ya hasta la tercera generación. Está hablando de la primera generación. ¿Quiénes son la primera generación? Los que escucharon a Dios, los que guardaron sus mandamientos, los que conocieron la grandeza de Dios y la platicaron y la compartieron a la siguiente generación, que es la segunda generación. Y esta segunda generación dice que le fue mostrado y que le fue enseñado la gloria de Dios, que le fue o que se le iba a manifestar la gloria de Dios, que ellos tendrían que confiar en Dios para que la siguiente generación conociera esta gloria de Dios y esta manifestación del poder de Dios, a manera de que esta tercera generación, ya estamos con la tercera generación, lo manifestara a una cuarta generación. Y lo llevara a una cuarta generación, y esta cuarta generación pudiera experimentar y probar la misma gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Son 4 generaciones en este pasaje, pero dice que guarden sus mandamientos, la cuarta generación, ¿cierto? Y el 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ojo, le está diciendo: y la tercera generación enseña a la cuarta generación, para que la cuarta generación no sea como la tercera generación. Hubo un momento, hubo un tiempo de que a la tercera generación cambió su corazón, no decidió amar a Dios, no decidió obedecer a Dios y se volvió una generación rebelde. Aquí está el salmista hablando de que la cuarta generación tiene oportunidad de cambiar la historia, porque la tercera generación no lo hizo. La tercera generación dice que fue una generación contumaz y rebelde. Podemos explicar la rebeldía. ¿Quién es una persona rebelde? Una persona que no obedece. Una persona que no quiere obedecer los mandamientos, que se resiste a obedecer los mandamientos, que se resiste a ser formada, a ser transformada, a ser educada de una manera adecuada y de una manera correcta. Y la persona rebelde se manifiesta en contra de lo bueno que pudiera venir a su vida. De repente se han levantado a través de las generaciones rebeldes que justifican su rebeldía y que dicen que ellos son rebeldes porque lo establecido, lo que ya está como una norma, como una ley, como un mandamiento, va en contra de lo que ellos quieren, va en contra incluso de su libertad. Pero nosotros esta generación se ha equivocado o ha creído que lo que dice realmente de lo que desea, que lo que quiere realmente le puede bendecir o le puede beneficiar, pero eso no es verdad. Una persona rebelde es una persona desobediente, una persona que no quiere obedecer, una persona que no le gusta obedecer, que no está lista para obedecer y que no desea obedecer, es una persona rebelde. Y un corazón rebelde no puede disfrutar de los beneficios que hay de la obediencia.
Muchas veces, en muchas generaciones y a través de las generaciones, una de las cosas que afecta a cada generación es provocar en su corazón una rebeldía. El decir lo que piensas, el decir lo que quieres, el decir lo que deseas, no significa que necesariamente tienes que ser rebelde. El poder expresar lo que piensas, el poder expresar lo que sientes, no significa que seas rebelde. Ser rebelde es desobedecer. Esa es rebeldía. El decir lo que piensas, probablemente lo que piensas, lo que sientes y lo que crees vaya en contra de lo que se te está diciendo. Pero precisamente ahí es donde tú tienes que entender que no tienes que ser contumaz. Son dos cosas que van muy pegadas de la mano, que no es lo mismo, pero van muy pegadas de la mano. Por eso el Señor dice que esta generación era contumaz y rebelde. No solamente no obedecía, sino que no entendía. Contumaz, rebelde tiene que ver con desobediencia, rebelde tiene que ver con necedad, desobediencia, tiene que ver con negación, tiene que ver con terquedad. Eso es una persona rebelde. Pero la persona contumaz, una persona contumaz es una persona que está equivocada y no quiere corregirse. Es diferente. O sea, por eso muchos jóvenes creen que el ser rebelde es expresar lo que ellos quieren, es expresar lo que ellos desean, y que solamente sus pensamientos o su forma de pensar son los correctos. Pero una persona contumaz es una persona obstinada, es una persona que no quiere y no desea escuchar el consejo. Insisto, dos cosas. Una, no podemos ser rebeldes y contumaces. Una persona contumaz es una persona que, además de ser rebelde, está obstinado en mantenerse en su error. Un ejemplo: siendo jóvenes nos cuesta mucho trabajo obedecer. Creemos que obedecer va a ir en contra de lo que pensamos y sentimos. No es así. Si tú eres una persona que tiene principios, que tiene moral, que tiene ética, y lo que se te dice, lo que se te manifiesta, que se te da una orden, va en contra de los principios que Dios ha sembrado en tu corazón, va en contra de los mandamientos que Dios ha puesto en tu corazón, y te quieren obligar, por ejemplo en la escuela, en el trabajo, en la calle o en la casa incluso, se te quiere obligar a hacer algo que va en contra de los mandamientos de Dios, y tú te rebelas contra ese mandamiento, no estás siendo rebelde. Si se te da una orden en tu casa que no quebranta los mandamientos de Dios, pero sí está en contra de tu comodidad, de tu forma de ser y de tu forma de pensar, por ejemplo, que te dicen: es que no te vistas así, es que no te pongas así, no te peines de esa manera, no te calces de esos zapatos de payaso, ¿cómo vas a ir a la escuela con esos zapatotes? Y tú dices: pero yo así me siento bien. Esa es tu forma de sentir. Yo así me siento bien, yo así me siento a gusto. No te están dando una orden que quebranta los mandamientos de Dios, ni te están dando una orden que va en contra de la moral o de la ética. Te están dando un mandamiento que va en contra de lo que tú sientes y piensas. Cuando es un mandamiento así y tú expresas tu forma de pensar, tu forma de sentir, tú dices: pero a mí así me gusta, yo así quiero, eso me gusta y eso me parece bien. Esa es tu forma de sentir. Ser rebelde es desobedecer ese mandamiento. Ser rebelde no es expresar lo que piensas y lo que sientes, pero sí es contumaz, sí es ser contumaz, el ser terco y mantenerte en un error. Es decir, si a ti te dicen 2 más 2 son 4 y dices: no son 4, son 5, y no, es que son 4, y te lo demuestran una y otra vez, y te das cuenta que sí son 4, pero tú quieres mantenerte en el error de que son 5, eso es ser contumaz. No solamente te lleva a la rebeldía, te lleva a la necedad. Y entonces una persona contumaz y rebelde se convierte en una generación que no puede impactar la siguiente generación. Se vuelve una generación que no puede transformar ni siquiera su tiempo, ni siquiera su época, ni siquiera su edad, ni siquiera su generación.
Y entonces cuando somos contumaces y rebeldes, no podemos impactar ni siquiera a los que están a nuestro lado, los que nos rodean, los que van con nosotros, los que nos acompañan. Ellos nos ven a nosotros igual o parecidos o semejantes a lo que estamos, a lo que nosotros somos y a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo podemos impactar a otra generación? Nosotros vamos a tener la actividad de los jóvenes el próximo 21 de septiembre, que es una acción de generosidad, la tercera fiesta de jubileo. ¿Y cómo queremos impactar si tenemos un corazón contumaz y rebelde? ¿Cómo podemos impactar a una generación? Ya no ni siquiera la siguiente generación, nuestra propia generación. ¿Cómo podríamos impactar a la gente que nos rodea, a las familias que vamos a visitar? ¿Cómo vamos a poder ir y transformar sus corazones, transformar sus pensamientos, llevarles el mensaje de salvación, llevarles los mandamientos del Señor, si nuestro corazón es contumaz y rebelde? El salmista dice: la primera generación conoció a Dios y guardó sus mandamientos, y ella impactó a la siguiente generación. Y esta siguiente generación algo tuvo, algo hizo, algo pasó en ellos que no fueron lo suficientemente impactantes para impactar a la tercera generación. Y la tercera generación definitivamente se volvió contumaz y rebelde. De manera que la única que tiene opción todavía de ser transformada es la cuarta generación. Y la cuarta generación tiene la posibilidad de transformarse, de cambiar, de volver su corazón, de volver a Dios para poder ser transformado y llevar ahora sí, a la siguiente generación un cambio. Los cambios, los cambios que vienen a nuestras vidas, o los cambios que pasan a nuestras vidas, no son solamente por herencia. Es decir, mucha gente culpa a lo que hicieron sus padres, a las decisiones de sus papás. Muchas generaciones, muchos jóvenes culpan que no les va bien en la vida por culpa de sus padres, que no tienen éxito por culpa de sus papás, que no logran sus sueños y sus metas por culpa de sus papás. Y pasan las generaciones. Recién estaba viendo el video de la biografía de Steve Jobs. Es un video muy interesante. Que nos lo regalaron ahí en el videoclub, en Blockbuster nos lo regalaron, y estaba viendo el video y me parece muy interesante la historia de Steve Jobs. Resulta que Steve Jobs no es hijo de sus padres. Sus papás fueron unas personas que no tuvieron posibilidades económicas, que eran pobres, que no tenían solvencia económica y que no tenían forma de darle una vida más completa y más plena a Steve Jobs, que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba con sus papás, ni cómo se llamaban sus verdaderos papás, ni los adoptivos. Pero el asunto es que los verdaderos padres no lo pueden mantener. Y entonces la mamá decide entregárselo en adopción a los padres de Steve Jobs, a los padres adoptivos de Steve Jobs. Y solamente la mamá le pone una condición a los padres adoptivos. Dice: la única condición, la única razón por la que se los doy es porque yo no le puedo dar una mejor vida. Así es que la única condición que yo les pongo es que ustedes lo ayuden a manera de que pueda estudiar la universidad, que pueda tener estudios universitarios y que se gradúe en una universidad, y en una muy buena universidad. El muchacho creció en la casa del padre, le dieron todo lo que era posible para ellos darles. No era una familia muy rica, ni tenía mucha economía. Sin embargo, le dieron todo cuanto era posible darle a Steve Jobs, que vivía en el estado de California. Y ahí le dieron cuanto pudieron. Llegó el momento de que Steve fuera a la universidad, y entonces los papás buscaron una buena universidad, que era muy cara, por cierto, y lo inscriben en esa universidad, lo meten a la universidad, y Steve Jobs acepta el regalo que le estaban dando sus padres. Ellos se esforzaron por pagar esa universidad, por pagarle los estudios a Steve en esa universidad, y resulta que Steve Jobs al primer semestre en la universidad deja la universidad. Ya no quiere seguir estudiando y se dedica mejor a su proyecto, a lo que le parece interesante a él y a lo que le motiva, que son las computadoras, el diseño de computadora, que no era un gran ingeniero. Gracias.
No era un gran ingeniero en computación, ni era un gran programador, pero tenía grandes ideas. Y entonces se juntó con un verdadero programador. No me acuerdo del apellido, es Kosniak o Kosiak, algo así. Es un programador muy efectivo, de muy buenas ideas, de muy buen potencial, y se asocian y empiezan a echar a andar lo que se convirtió en Apple. Y la empresa inició en el garage de los papás de Steve Jobs. Ahí es donde empezaron. Tuvieron la primera idea, empezaron a competir con las grandes empresas. En aquel tiempo IBM era la gran fuerza en computación, y entonces competían con ellos lo que les quiero platicar con esto es que Steve Jobs cambia su manera de pensar. Cambia su manera de pensar y se convierte en uno de los hombres, no sé si el más rico, pero se convirtió en uno de los 10 hombres más ricos del planeta. Su historia es una historia muy difícil. Si uno pudiera pensar, wow, entonces aún sin Dios, porque incluso Steve Jobs anduvo metido en la cultura hindú, en la religión hindú, para poder adquirir una espiritualidad fuerte. Y no dice su biografía, o no lo dice con claridad, no lo he visto con claridad, pero no dice si Steve Jobs buscó a Dios o no buscó a Dios. Pero yo supongo que no. Adquirió una buena filosofía humana, adquirió una buena filosofía de trabajo, una buena filosofía humana, espiritual. No quiere decir que sea espiritual, pero una filosofía humana, espiritual, donde era hacer el bien a los demás, ser el mejor, hacer las cosas bien, esforzarse. Pero lo que descuidó él fue su confianza en Dios. Y lo descuidó tanto que murió joven y tuvo una lucha que no pudo vencer, la lucha contra la muerte. Venció los problemas financieros, los problemas de su empresa, los problemas familiares, los problemas de su generación, los venció y venció muchas cosas, pero una cosa no pudo vencer, y fue la lucha contra la muerte. Y no la pudo vencer, y estoy convencido de ello, fue porque su confianza no estaba en Dios. Su confianza estaba en lo que él podía hacer, en lo que él lo podría lograr, en lo que su economía podría hacer, en lo que su empresa podía hacer, en lo que su negocio podía hacer. Pero finalmente no pudo luchar contra la muerte y dejó a una esposa sin esposo, una esposa muy joven, sin esposo, y a unos hijos sin padre. Murió joven, 50 años tendría cuando murió. Es una edad pronta, es una edad muy joven, no sé si 50, 55, pero andaba en los 50. Es una edad muy pronta para alguien que tiene un gran potencial, que tiene una gran capacidad de poder transformar una generación tecnológicamente, pero no poderla cambiar espiritualmente. Y algo que tenía Steve Jobs es que era contumaz, es que no podían hacerlo salir de sus errores. Y uno de los errores que yo considero que nunca salió de Steve Jobs fue su confianza en Dios, el poder confiar en Dios, el poder poner su confianza en Dios. Entonces podemos ser las personas más ricas sobre la tierra, pero ¿de qué te sirve ser la persona más rica sobre la tierra si te vas a morir joven y no lo vas a poder disfrutar? Tenía apenas 8 años que había recuperado su empresa. Apple la perdió en el 99 y para el 2003, 2002 lo volvieron a contratar para levantar la empresa en Apple. Y para el 2003, 2004 lo volvieron a poner como director general de Apple. Y para el 2005, 2006 pudo levantar nuevamente a Apple como una gran empresa. Para el 2009, 2010 sale el iPhone, luego el iPad, luego las tablets y luego todo lo que hizo, las modificaciones de celulares. Y cuando la empresa ya estaba nuevamente en la punta de todo el sistema computacional y de toda la tecnología, cuando nuevamente su empresa ya es una gran empresa, donde se empieza a reconocer a Steve Jobs como un hombre de negocios, como un hombre de éxito, como un hombre de fama y de buenos logros, cuando empiezan a reconocerlo, se muere.